Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí dice 4, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El apóstol San Juan pensaba que él no podía saber, que no podía saber acerca de ese libro, ¿no? En realidad, la mayoría de los cristianos tienen muchas ganas de saber más la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Pero él escuchó que nadie podía abrir ese libro. ¿Sí o no? Aquí dice. 3. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Él escucha a través de un ángel fuerte, ¿sí o no? Eso. Por eso lloraba mucho. Porque él tenía muchas ganas de saber que ese libro, hermanos, lo que era normal para los cristianos, pero entre 24 ancianos, un anciano había dado a apóstol San Juan la consolación, diciendo que 5. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Creo que en ese libro estaba escrito todo proyecto de Dios para la tierra. Dio la salvación de los judíos y también el milenio, sobre todo la segunda muerte y también el nuevo cielo y nueva tierra. Toda la profecía que estaba escrito en Apocalipsis, la cual estaba escrito en este libro, ¿sí o no? Jesús abrió y empezó a enseñar al apóstol San Juan las escrituras que estaba escrito en este libro, ¿sí o no?
Aquí dice 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los cuales que 7 ojos, ¿sí o no? Ya les decía a ustedes que los 7 espíritus todavía están andando en la tierra, ¿sí o no? Miren, hermanos, los Estados Unidos pueden ver casi todo movimiento de la tierra por satélite. Por eso algunos dictadores del mundo se asustaron. Pues cuando ellos fumaban cigarrillos, en aquel momento los esos sabían que qué tipo de cigarrillo ahora está fumando. Aquí podía ver todo por satélite, ¿sí? Igual modo que Dios sabe todo, sobre todo conoce al corazón del hombre. Pero nadie puede engañar a Dios, ¿sí? Nadie puede burlar a Dios. Nadie. Porque los 7 espíritus de Jehová están andando sobre todo el mundo para avisar a Dios que todo movimiento del mundo, sobre todo nuestros corazones. Pues hasta los hombres también pueden saber el movimiento del hombre a través de satélites. ¿Sí? Pues ¿quién puede burlar a Jehová? ¿Quién puede engañar a él? Nadie. Por eso aquí dice, miren, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, 4 animales, ¿sí o no? Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, ustedes saben que cada cristiano, ya saben que cada cristiano tiene su propio ángel. ¿Sí o no?
Aquí está esa. ¿Qué son las oraciones de los santos? Quiere decir que Jehová solamente oye y acepta que las oraciones de los santos. Los pecadores, no. ¿Quiénes son santos? Los que ya fueron perdonados por la sangre de Cristo. Ya purificaron sus pecados por la sangre de Cristo. Aquí dice, las oraciones de los santos. 자, Apocalipsis capítulo 8, el versículo 1. Aquí está escrito así también. 3. Otro ángel vino, entonces se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de aquí también todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Jehová no aceptaba las oraciones de los pecadores, sino las oraciones de todos los santos. Por eso en el tabernáculo de Jehová, ¿dónde había? ¿Qué había? El incensario. ¿Dónde había incienso? ¿Sí? Subiendo el humo. Quiere decir que las oraciones de los santos subieron. ¿A dónde? Al trono de Dios. Probablemente yo era tan ignorante. Por eso yo pensaba que, aunque yo soy un pecador, pero Jehová está oyendo mi oración de ninguna manera. La oración de justo tiene mucha eficacia. Según Santiago capítulo 5. 5 el versículo 19. No necesitan buscar, solo leo. Santiago capítulo 5 el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros entre los hermanos, ¿sí o no? Para que seáis sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías también era un justo, como nosotros. Él no era un hombre muy especial. Él era igual que nosotros. Pero entre Elías y yo había una diferencia, que él oraba a Dios por la fe. Todas sus oraciones, los ángeles llevaban en un incensario de oro, ¿sí o no? A Dios. Hermanos, ¿ustedes son justos?
Entonces Dios ahora está escuchando nuestras oraciones, sus oraciones. Por eso, según San Mateo capítulo 18, no necesitamos, solo leo. San Mateo capítulo 18, el versículo 10. Mirad que no menospreciáis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Aquí dice, sus ángeles siempre que ven el rostro de Dios. Por eso a veces también me daba cuenta que Dios está escuchando mi oración después de nacer de nuevo. En la realidad mi corazón quiere testificarlo, pero a veces no quería. ¿Por qué? No para jactarme de mí mismo, por eso. Sus oraciones alcanzaban ¿a dónde? Al trono de Dios. La oración de justo tiene mucha eficacia. ¿Sí o no? Elías era igual que nosotros, ¿sí o no? Pero él oraba a Dios por la fe, ¿sí o no? Él cree que Dios está escuchando mi oración. Hermanos, por eso Jacob también nos testificó que en Betel, el que había visto una escalera, ¿sí o no? Por donde los ángeles subían y bajaban. Igual modo que en Jesús, sobre Jesús, los ángeles subían y bajaban. Por eso Jehová sabe todos nuestros movimientos, hasta nuestro corazón. ¿Sí o no? Sobre todo el Espíritu Santo, ¿sí o no? Cada día él clamaba. El Espíritu Santo cada día clamaba, ¿sí o no? Para nosotros. Por eso el apóstol San Juan, ¿qué vio? Aquí dice, el versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Incienso era la sombra, las oraciones, ¿sí o no? ¿Qué son? Aquí dice, ¿qué son las oraciones de los santos? Apocalipsis capítulo 8, el versículo 3. Oro ángel vino, entonces se paró ante el altar con un incensario de oro.
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. Aquí dice, del ángel subió. Que el ángel llevaba nuestras oraciones al trono de Dios, ¿sí o no? Como que Jacob vio, ¿qué vio en Betel? El que vio una escalera, donde ángel subía y bajaba. Aquí también exactamente está escrito que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Aquí dice, pues la oración de justo no tiene eficacia, no tiene mucho. Pues a veces me sentía que, Dios no oraba no escuchaba mi oración, pero pasando un tiempo me daba cuenta, Él escucha. Pues cuando yo estaba en el Río Dulce Izabal me daba cuenta que, Dios escuchaba la oración de nuestra iglesia. Les voy a testificar a ustedes. Cada cristiano tiene su propio ángel. Él cada día está llevando las oraciones de los santos. Pero ¿qué diferencia entre Elías y nosotros? Había mucha diferencia, ¿no? No había diferencia. Pero él oraba a Dios por la fe. Creyendo que Dios está escuchando mi oración. Por eso, me daba cuenta que cada día mi ángel está llevando mi oración. ¿A dónde? Ante el trono de Dios. ¿Sí o no? ¿Dónde había que? Un incensario de oro. ¿Dónde había que? Incienso. Incienso era las oraciones de los santos. Pero primero, sí, usted quiere que sus oraciones alcancen al trono de Dios, entonces primero deben nacer de nuevo. Del pecador al justo. Porque Jehová únicamente acepta escuchar las oraciones de los santos. Amén. 자, y luego, después voy a explicar más sobre este punto. 자, 9, el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 자, digno eres de tomar el libro. ¿Por qué? Y de abrir su sello. ¿Por qué? Tú fuiste inmolado.
y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Qué significa esto? Tú fuiste inmolado. Él recibía mucho padecimiento. Él recibía mucha persecución. Los cuales, ¿qué eran? Él fue azotado. También Él fue crucificado por nosotros. Solamente Él recibía mucho padecimiento. ¿Por qué Él recibía mucho padecimiento? Porque Jesús creía que Jehová me dará a mí la gloria del cielo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Antes de sentarse a la diestra del trono de Dios, Él sufrió mucho. Sufrió mucho. ¿Por qué? Por ser crucificado. ¿Sí o no? Cuando Él fue colgado, Él casi estaba desnudo. ¿Sí o no? Aunque Él era el rey de los reyes. Sin embargo, fue azotado y fue crucificado. Su rostro fue molido. Para sentarse a la diestra del trono de Dios. Por eso, Pedro también nos enseñó a nosotros que Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano, ¿Moisés era un ignorante en el mundo de Dios? No. Porque él prefirió al vituperio de Cristo en vez de la gloria de Egipto, ¿sí? Por galardón celestial, por eso.
Él prefirió al vituperio de Cristo. En vez de la gloria del Egipto. Carnalmente, humanamente, él podía vivir muy bien en el palacio real de Faraón. Porque la hija de Faraón aceptó a él como su hijo. ¿Sí? Él crecía en donde? En el palacio real de Faraón, de Egipto. Pero él prefirió al vituperio de Cristo. Él era un participante de padecimiento de Cristo. Porque él miraba al galardón celestial por la fe. Por la fe, ¿sí o no? Jesús hace también. Los muchos cristianos han perdido, ¿qué han perdido? La esperanza viva. ¿Por qué? Mirando al mundo por eso. Pero todos los cristianos tienen la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Pero Satanás quitaba de ellos la esperanza viva por el placer del mundo. Jesús era el ejemplo de la vida espiritual. La vida de David también. Antes el rey de todo Israel, él recibía mucho padecimiento y persecuciones. Pero mi carne siempre me engañaba a mí. Siempre mi carne me decía, diablo me decía por mi carne. Siempre me decía, no te vayas a Colombia. Tú puedes vivir tranquilamente, cómodamente en su país. Hermanos, ustedes son participantes de padecimiento de Cristo. Si ustedes son padecimiento de Cristo, luego recibirán la gloria del cielo, como Jesús. Por eso aquí dice, 1 de Pedro capítulo 4, el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por eso, cuando yo era un hermano común, en aquel momento, a veces yo estaba muy agradecido con Dios. Me gozaba en el Evangelio. Antes de ingresar al seminario coreano, yo recibí entrenamiento en la iglesia donde yo nací de nuevo, casi durante un año.
A veces algunas hermanas me pedían a mí que, hermano, sin por favor, yo quiero que usted comparta con mi amiga, por favor. Por eso yo te voy a llevar mi amiga. Cuando su amiga se acabó de llegar a la iglesia, en aquel yo estaba muy cansado. No tenía ganas de predicar. Pero cuando predicaba, en aquel momento, mi alma estaba muy agradecido con Dios. El Espíritu Santo me daba a mí su gozo. Los muchos quieren mucho galardón celestial, pero no quieren ser participantes de padecimiento de Cristo. ¿Sí o no? Pues hoy en día la mayoría de los cristianos piensan que solo sin padecimiento de Cristo, solo yo quiero recibir ¿qué? Galardón celestial. Ya vamos a volver a Apocalipsis capítulo 5, el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí dice para Dios. Para Dios. Para Dios. Para la carne no. Para Dios. 자, ¿qué más? Para Dios de toda linaje y lengua y pueblo, nación. Para Dios. En realidad Jesús nos compró por precio. Él nos purificó, nos limpió, nos perdonó para Dios. Cuando yo entendí el Evangelio de Cristo, en aquel momento mi corazón quiso vivir para Dios. Desde ese momento, el proyecto de Dios era mi proyecto. En Cristo Jesús no existe mi propia vida, sino la vida de Cristo. Por eso yo quería saber más la voluntad de Dios conmigo. Cuando yo era un hermano común, yo también preguntaba muchas veces a Jehová, Señor, ¿por qué me salvo? Me purifico. ¿Cuál es su voluntad para mí, conmigo? Un día Él me mostró, me enseñó a mí su voluntad para mí. Él me dijo, yo te llamé como el ministro de la iglesia.
En aquel momento yo entendí, Colosenses, que yo soy el ministro de la iglesia. Yo entendí que a Jehová me llamó a mí como un criado de la iglesia. Yo entendí así. Luego me daba cuenta que Jehová me llamó a mí como pastor de la iglesia. En realidad, yo no quería vivir como pastores. No quería. ¿Cómo yo puedo vivir como los pastores? Aún yo era un hermano muy carnal por eso. Yo quiero un poco disfrutarme en el mundo, pero siempre escuchaba que los pastores, cuando ellos fundaban las nuevas iglesias, siempre tenían hambre y frío. Un pastor testificaba que no podía comer durante 13 días. Pero un día él encontró un poquito de arroz coreano en su cocina. Al escuchar esto, mi carne me decía que no. Me parece que ellos no tenían su propia vida realmente. ¿Cómo yo puedo vivir como ellos? Pero la voluntad de Dios ganaba a mi carne. Nunca mi esposa se quejaba a mí que, ¿por qué? Usted de una vez compraba diamantes para mí. Nunca. ¿Por qué no me compraste a mí Louis Vuitton? Christian Dior. Por eso, después yo nací de nuevo, me daba cuenta que en Jesús no existía mi propia vida, sino la vida de Cristo Jesús. Aquí dice, el versículo 9. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Para Dios. ¿Sí? Jesús vino a la tierra para cumplir su propia voluntad o la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre. Pues siempre yo quería vivir como los hermanos comunes. Cuando no quiero asistir a la iglesia, yo no quiero así. Pero un día Jehová me mostró a mí exactamente su voluntad. Yo te llamé como el ministro de la iglesia. En aquel momento mi carne, no, sí. Dios, yo quiero vivir como los otros hermanos de la iglesia, ganando dinero. Un poco ofrece. ¿Sí?
¿Cómo puedo vivir como un pastor de la iglesia? No quiero. No quería realmente. Mi carne. Mi carne siempre estaba en contra de la voluntad de Dios conmigo. Ah, Dios mío, quiero vivir, predicar, pastor en Seúl. Más de 10 años. Cómodo. Pero Dios me mandó que te vayas al otro país. Mi iglesia que estaba en Seúl, la cual estaba muy cerca del aeropuerto. Pues siempre yo recibía a los misioneros de África. Siempre yo invitaba a mi iglesia. También invitaba a ellos a almuerzo o a cena. ¿Qué quiere? ¿Usted quiere comer la comida coreana, sí o no? Su iglesia que está en África, donde no haya la comida coreana, sí o no. Cuando ellos salían de mi país, también yo siempre saludaba a ellos en el aeropuerto. Te vayas bien, pero yo hablaba en mi corazón. Yo nunca voy a ir allá así. Jamás. Me gusta aquí. Ya hay muchos hermanos, había muchos hermanos, había todos. Mis hijos están estudiando muy bien en primaria, ¿sí? Pero un día Jehová me mandó, te vayas al otro país. Mi carne no quiere. Pero cuando yo leí la Biblia, para Dios, no, mi vida no existe. Mi vida no, mi propia vida no existe en Cristo, sino la vida de Jesús nada más. Oh, Dios mío, yo quiero vivir, yo quiero hacer la vida como un hermano común en vez de pastores. Por favor. Pero un día Jehová me mostró a mí, me mandó que tú eres el ministro de la iglesia. No quiero. Algunos hermanos querían ser pastor, pero no yo. Siempre escuchaba que ayunaba, no podían comer, tenía frío. Hermanos, Jesús nos limpió, nos purificó, nos perdonó para Dios. Pues el que entiende su gran amor, voluntariamente quiere ser siervo de Cristo. ¿Sí o no? Siempre el amor de Cristo ganaba a mí, ganaba al deseo de mi carne. Jesús vino a la tierra para cumplir. ¿Qué cumplir? ¿Su propia voluntad? No. La voluntad de su Padre. Él no quería ser crucificado, ¿sí o no? Por eso oraba a Dios con todo su corazón 3 veces. Saliendo de su cuerpo, agua y sangre, como sangre, ¿sí o no? Pero se negó a sí mismo y obedeció a la voluntad de su Padre.
Ya Jesús nos enseñó, ya nos mostró, ¿sí? La vida espíritu. Señor, yo quiero vivir en Colombia más de 10 años. Pero Jehová no me permitió a mí eso. Los muchos cristianos ya se desviaron de la voluntad de Dios. Por eso vivían ahora viviendo solo para el deseo de la carne, como lo, ¿sí? Sí, al comienzo él estaba muy cómodo en la llanura de Jordán, ¿sí? Luego también estaba al comienzo muy cómodo en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Estaba viviendo en una ciudad muy moderna, muy avanzada. Amén, amén, gloria. Él no quería ser un participante de padecimiento de Cristo. Pues por último, ¿qué llevaba? Los frutos de la carne nada más. Moabí, Amón, sí. Moisés era un hombre muy ignorante y necio, ¿no? Porque él prefirió al vituperio de Cristo para galardón celestial. Pero el Señor siempre estaba calculando cómo yo puedo vivir muy bien en la tierra, cómodamente. No teniendo interés en la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso aquí 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ustedes son reyes y sacerdotes. Sobre todo, reinaremos que sobre la tierra. Por eso ojalá que ustedes digan al Señor Jesús que, Señor, tu mina ha ganado 2 minas. Señor, tu mina ha ganado 5 minas. Señor, usted es muy severo, muy temible, por eso yo escondía tu mina en la tierra. Señor, tu mina ha ganado, mi mina no, tu mina ha ganado 2 minas. Tu mina ha ganado 5 minas. Reina sobre 2 ciudades. Reina sobre 5 ciudades, 10 ciudades. Ojalá que ustedes escuchen eso. Por eso, Jehová no se olvida de todas sus obras en Cristo Jesús, hasta la obra pequeña. Están consignando al banco celestial. Cada cristiano tiene su propia cuenta. Pues quiero que ustedes reciban la gracia de Dios a través de las cosas pequeñitas de la iglesia, las cosas pequeñitas de Cristo Jesús, porque Jehová jamás se olvidará de eso.
Por eso, cuando yo era un hermano común, cada día la carne me decía, ¿cómo usted puede vivir como un pastor? Diga a Dios que, Dios, yo quiero hacer la vida espiritual como un hermano común, ganando dinero. ¿Sí o no? Pero los pastores siempre testificaban que hambre y frío. Luego los misioneros de África y también siempre muchísimas veces ellos tenían dengue. Ellos han preferido, ¿qué han preferido? Al vituperio de Cristo para galardón celestial. Por eso, hoy no puedo terminar todo, pero aquí dice que 11. Mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Muchos millares alababan al Señor Jesús. ¿Sí o no? Los 4 animales, seres vivientes, también adoraban. 24 ancianos también postraron, ¿sí o no? Doblan sus rodillas hacia el rostro de Cordero de Dios, ¿sí o no? Ahora ustedes se pueden menospreciar a Él. Pueden menospreciar a su iglesia, pero en el cielo de ninguna manera. Nuestro Señor Jesús sí o sí va a venir por la segunda vez. ¿Sí o no? Él limpiará las lágrimas de los santos. Vale la pena invertir en el Evangelio de Jesucristo. Vale la pena ser participante de padecimiento de Cristo para tener la mejor vida. ¿En dónde? En el cielo, sobre todo en el milenio. Ojalá que cada uno de ustedes digan a Cristo: tú me has ganado 2,000, tú me has ganado 5,000. Señor, usted es muy severo y muy duro, por eso yo escondía en la tierra tu mina. Por eso creo que todos ustedes alabarán al Cordero de Dios. ¿En dónde? En el cielo. Amén. Por eso ahora ustedes saben que Apocalipsis está cumpliéndose, ¿sí o no? Por eso ustedes van a alabar al Señor Jesús en el cielo. Luego también voy a explicar más sobre este punto. Hoy hasta aquí. Oremos.